Cordial saludo. Mi nombre es Aida Lupe Acosta. Esta es la etapa 3 de la asignatura Investigar en Comunidad. Eh, bueno, se denomina el reconocimiento de comunidad. Entonces, pues vamos a iniciar un breve recuento del concepto de comunidad que estuvimos trabajando. Yo destaco algunos aspectos generales que considero importante teniendo en cuenta que lo más normal es asociar el concepto de comunidad con una agrupación de personas, pero como se pierda el sentido, eh, lo primero es que estas agrupaciones que suelen hacer como personas o individuos siempre tienen algún tipo de proyecto político, cultural o social en común. Ahora, con el paso del tiempo, si bien se ha tratado de un concepto que se relaciona con algo que es fijo, que es estable, pues ha ido cambiando justamente debido a esos cambios que se han introducido en la sociedad desde diferentes dimensiones. Pues de la vida cotidiana, en este momento o pues en un periodo más contemporáneo, el concepto de comunidad es completamente diferente a lo que coincidía tal vez un siglo o un poquito más de un siglo, y siempre se tiene, eh, lo cierto es que tenemos como un punto de convergencia donde confluyen todas las objetividades y los proyectos de los sujetos, sea de manera permanente o de manera temporal. Con respecto a las lecturas, con respecto a las lecturas que se realizaron, entonces se hace una clasificación o un acercamiento al concepto de comunidad desde lo premoderno y lo que es lo moderno y lo contemporáneo. Entonces, la premodernidad, tenemos que la comunidad es justamente este concepto que asocia con algo positivo, que da sensación de libertad y seguridad, y esto proviene justamente de la comunidad. Es como un conglomerado de personas, pero que es homogéneo, que tiene solidez en la estructura social, en la cohesión social, que es algo estable, que es algo que tiene unos horizontes y unas fronteras bien delimitadas. Entonces, justamente de ahí es que proviene la sensación de libertad y seguridad para los individuos. En ese orden de ideas, pues el concepto de identidad que se asocia entonces hacia que se asocia entonces también se trata sobre un grupo de personas que tiene como características o algo en común y que tienen pautas y proyectos comunes que los unen de alguna forma. Esto en contraste con la modernidad, entonces pues ya cambia un poco las dinámicas y es ahí donde se hace alusión. Por ejemplo, el pensamiento de Bauman sobre la modernidad líquida y las sociedades líquidas, donde se caracteriza por tener como una impermanencia en las relaciones, en ser algo más cambiante, más dinámico, más complejo, mucho menos como rígido comparado con lo que se tenía anteriormente. Y pues lo mismo, y pues lo mismo de esta misma noción se traslada al concepto de comunidad. Entonces, pues aquí se habla de que la comunidad justamente es algo que desestabiliza, que moviliza, que está relacionado con el cambio, con el surgimiento de muchas identidades, y pues los horizontes y las fronteras de lo que es la comunidad ya dejan de ser tan rígidos y pues se pueden volver un poco difusos. En ese orden, entonces, se habla de la era global líquida, y la identidad es más como un sentido eh, de autodeterminación, donde los espacios, la identificación son un tipo sociocultural. Entonces, en este caso, como se trata de algo que es abierto,
que es inconcluso, que siempre está cambiando y que siempre está en construcción, justamente esto genera como una sensación de no estabilidad y por lo tanto se pierde como esa noción de seguridad y libertad. Y pues Bauman se refiere de que de ahí surgen muchas crisis como el hecho de que las personas sufran de ansiedad, que sufran, por ejemplo, de estrés o de depresión. Y pues finalmente se destaca la noción o la aproximación conceptual que se hace sobre comunidades, sobre comunidad en tiempos contemporáneos, donde de esta manera como muy destacable se reconoce o gira en torno o se relaciona con la condición de marginalidad. Entonces, ¿qué es lo que se supone? Que la comunidad se forma a través de prácticas de contracultura, en donde no se trata como de agrupación de personas, pues bueno, primero muy sólidas y muy determinadas, sino que son silenciosas y trabajan donde confluyen con todas sus voluntades, sus pluralidades y su diversidad, y de esa manera es que ofrecen como alternativas sociales. Entonces también se relaciona un poder creativo y digamos que justamente eso es lo que se destaca. Y pues para finalizar, se le relaciona el concepto de la introducción de tecnologías en la vida cotidiana, porque justamente esto ha permitido que la sociedad o las comunidades no se ven territorializadas o que sean muy sólidas o muy rígidas, sino que confluyan muchos pensamientos, muchas diversidades, pluralidades y cultura en un solo proyecto. En este caso, pues proyectos de tipo sociocultural. Bueno. Entonces, ahora con respecto a las entrevistas que se realizaron en este programa de investigación o pues en la investigación que se está emprendiendo, nosotros estamos trabajando con Puerto Asís, pues se pueden tal vez identificar algunos problemas grandes, pero con la búsqueda de datos y caracterización se ha realizado. Uno de ellos ha sido justamente el enfoque diferencial. El enfoque diferencial con respecto a las mujeres particularmente. Entonces, en ese orden de ideas, las entrevistas se construyeron y se aplicaron a entrevistados que eran mujeres de diferentes edades. Entonces, como podemos observar, primero se hace una entrevista a una niña de 12 años, por supuesto con la autorización de los padres o cuidadores. Estas entrevistas pues se identificaron unos hallazgos. Dentro de ellos está pues la vivienda, el servicio de agua, su familia pues ha sido víctima del conflicto, en la familia pues en los hombres de la casa, las mujeres también proveen, digamos, oficios de la casa, pero son como la finalidad. Cuando casi no asisten al médico, no hay buen acceso y es algo generalizado. Su papá pues ejercía violencia contra su mamá. En el colegio los niños hasta docentes tienen tendencias machistas, se han visto acosadas en las calles. La niña, digamos, no sabe cuáles son las formas de violencia y no sabe qué hacer en caso de un caso de abuso. En cuanto a la entrevista a la mujer docente de 43 años, pues ella tiene como una movilidad entre lo urbano y lo rural en este municipio, y también tenemos una mujer de la tercera edad
que ella es mi abuela y las cuales se le aplicó la entrevista. Entonces, pues dentro de la entrevista se consideran diferentes aspectos como el acceso a salud, el acceso a la educación, la calidad de la educación, los temas de vivienda, la participación política, todo lo que tiene que ver con la violencias de género y y servicios, bueno, y servicios públicos, entre otras, justamente porque queríamos identificar qué problemas podían surgir. Entonces, pues hay varios hallazgos que se pueden hacer desde la perspectiva o pues desde las entrevistas que se realizaron y entre ellas pues se encuentran algunas deficiencias en términos de vivienda, dado a que personas que normalmente no tienen muchos recursos para poder hacer inversiones y mejorar sus viviendas. Además, de que son familias donde en una sola casa viven muchas personas. De otro modo, las tres entrevistas coinciden que hay deficiencia en la prestación de los